En un mundo marcado por alianzas frágiles, rivalidades heredadas del siglo pasado y nuevas tecnologías que han redefinido el campo de batalla, el espectro de una guerra entre Rusia y la OTAN sigue siendo uno de los mayores temores del siglo XXI. La rivalidad entre Rusia y la OTAN no es nueva. Se remonta a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos dividieron el mundo en dos grandes bloques ideológicos y militares. Aunque con la caída de la URSS en 1991 se esperaba una distensión global, lo que siguió fue una progresiva expansión de la OTAN hacia el este, percibida por Rusia como una amenaza existencial. La incorporación de antiguos aliados soviéticos como Polonia, Chequia, Hungría y más tarde los estados bálticos alimentó un sentimiento de cerco en Moscú. La intervención de la OTAN en Kosovo, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, incrementó la desconfianza. Pero fue la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la guerra en Ucrania la que reconfiguró completamente el tablero. La invasión rusa a Ucrania en 2022 no solo fue una tragedia humanitaria y geopolítica, sino también un punto de inflexión histórico. Demostró que los conflictos a gran escala en Europa ya no son un vestigio del pasado, sino una amenaza viva. Desde entonces, ambos bloques han intensificado su preparación militar, simulacros de guerra y despliegues estratégicos. La retórica se ha endurecido y los canales diplomáticos tradicionales están más erosionados que nunca. En este clima basta una chispa, una provocación mal calculada, un accidente en una frontera, un error de interpretación para desatar un conflicto de proporciones inimaginables. Tras una escalada abrupta por un incidente fronterizo en los países bálticos, Rusia lanza una ofensiva militar sorpresa en Letonia, Estonia y Lituania. Kaliningrado se convierte en el epicentro del ataque, con artillería, misiles Iskander y bombardeos coordinados que intentan anular la defensa aérea de la OTAN en la región. Mientras tanto, tropas aerotransportadas toman aeropuertos clave y bloquean rutas de retirada. Rusia busca imponer un hecho consumado, ocupar territorio rápidamente antes de que los aliados occidentales puedan movilizarse completamente. La OTAN activa el artículo 5 de defensa colectiva. Sin embargo, los primeros días son caóticos. La rapidez del avance ruso pone a prueba la capacidad de respuesta occidental. Las capitales bálticas son objeto de intensos combates urbanos, con población civil atrapada entre dos frentes. Estados Unidos lideraría el envío urgente de tropas, vehículos blindados y material logístico desde bases en Alemania, Polonia y directamente desde el territorio continental norteamericano. Asimismo, también lo harían países como Polonia, Francia, Reino Unido o Alemania. A partir de ese momento, el conflicto dejaría de ser una crisis regional para convertirse en una guerra total entre bloques. Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se encontraría inmersa en un escenario bélico de escala continental. En los días posteriores al estallido del conflicto, el control del espacio aéreo europeo se convertiría en un objetivo estratégico de primer orden. Las principales potencias de la OTAN desplegarían sus cazas de quinta generación, como el F-35 y el Rafale, para disputar el dominio aéreo contra los avanzados Su-35 y Su-57 rusos. Los cielos sobre Europa del Este se llenarían de enfrentamientos de alta velocidad, donde radares furtivos, misiles aire-aire y contramedidas electrónicas jugarían un papel crucial. Además, el uso masivo de drones transformaría el campo de batalla. Aparatos como el MQ-9 Reaper o los drones rusos Orion y Lancet realizarían misiones de ataque de precisión, reconocimiento y supresión de defensas aéreas. Los sistemas antiaéreos como el S-400 y el Patriot desplegarían cortinas de misiles para proteger objetivos estratégicos, aunque también serían objetivos prioritarios para los ataques enemigos. A esto se sumaría una guerra electrónica sin precedentes, en la que satélites, sistemas de navegación GPS y redes de comunicación serían interferidos o desactivados.
La desinformación, la confusión táctica y el apagón digital afectarían gravemente la capacidad de mando y control de ambos bandos. El uso de inteligencia artificial comenzaría a marcar la diferencia, permitiendo decisiones automatizadas en cuestión de milisegundos desde la identificación de amenazas hasta la activación de sistemas defensivos autónomos. A medida que avanzara el conflicto, la velocidad de la guerra superaría la capacidad humana de respuesta. Algoritmos militares tomarían decisiones tácticas e incluso estratégicas en tiempo real, operando plataformas aéreas no tripuladas, ajustando rutas de misiles y seleccionando blancos prioritarios. Este nuevo paradigma bélico, basado en la automatización, aumentaría el riesgo de errores catastróficos. Una mala interpretación por parte de un sistema autónomo, una señal falsa o una anomalía en la red podría desencadenar respuestas letales sin intervención humana directa. Así, la supremacía aérea dejaría de depender solo de pilotos y aviones, y pasaría a ser un juego de inteligencia algorítmica y superioridad tecnológica. En paralelo a los combates físicos, se desataría una guerra en el ciberespacio de consecuencias igual de devastadoras. Grupos de hackers afiliados al GRU ruso, como Sandworm y APT-28, lanzarían ataques dirigidos contra infraestructuras críticas en Europa y América del Norte. Redes eléctricas caerían, hospitales colapsarían por la pérdida de acceso a bases de datos, y el tráfico ferroviario y aéreo se paralizaría. Las bolsas de valores sufrirían apagones momentáneos y se producirían pérdidas multimillonarias en cuestión de horas. A su vez, la OTAN respondería con ataques equivalentes, apuntando a redes militares rusas, sistemas bancarios y plataformas de control industrial. La guerra también se libraría en el terreno de la percepción y la moral pública. Millones de ciudadanos estarían expuestos a campañas de desinformación masivas. Noticias falsas, vídeos manipulados con inteligencia artificial, testimonios fabricados y rumores propagados por bots inundarían redes sociales, generando confusión, miedo y desconfianza hacia los propios gobiernos. Manifestaciones espontáneas surgirían en ciudades occidentales, cuestionando la legitimidad del conflicto y exigiendo el fin de la guerra. Algunas protestas serían fomentadas o amplificadas por operaciones psicológicas diseñadas para sembrar discordia interna y debilitar la cohesión social. La desestabilización informativa alcanzaría niveles sin precedentes. Gobiernos democráticos tendrían que tomar decisiones extraordinarias. Restricciones temporales a ciertas plataformas digitales, control de la narrativa mediática y vigilancia reforzada de las comunicaciones privadas. Estas medidas, aunque justificadas por la guerra, despertarían temores legítimos sobre la erosión de las libertades civiles. En pocos días, el equilibrio entre seguridad y democracia comenzaría a tambalearse, revelando que la guerra moderna no solo destruye infraestructuras, sino que también erosiona los pilares invisibles de la convivencia civilizada. La guerra no estaría limitada al territorio continental europeo. El Atlántico Norte se convertiría en un nuevo frente de combate. Submarinos nucleares rusos intentarían interrumpir las líneas de suministro entre Estados Unidos y Europa, atacando convoyes logísticos con torpedos y misiles de crucero lanzados desde las profundidades. En respuesta, la OTAN desplegaría grupos de batalla aeronavales, escoltados por destructores y fragatas equipados con avanzados sistemas antisubmarinos. Los cielos del Atlántico verían el despliegue masivo de aeronaves como el P-8 Poseidón, diseñadas para cazar submarinos enemigos antes de que alcancen sus objetivos. Al mismo tiempo, el Ártico ganaría una relevancia estratégica inesperada. Rusia, que ha militarizado progresivamente esta región durante la última década, utilizaría sus bases en islas como Nueva Zembla y Tierra de Francisco José para lanzar misiones navales y aéreas desde el Polo Norte. Sus rompehielos nucleares permitirían el paso de unidades navales por rutas hasta ahora inaccesibles. Canadá, Noruega y Estados Unidos reforzarían sus posiciones en el Círculo Polar Ártico, en un entorno donde el frío extremo, la falta de infraestructura y la noche polar añadirían un componente letal al conflicto. Los combates en estos espacios no tradicionales aumentarían la complejidad del conflicto.
El dominio de las rutas marítimas, tanto comerciales como militares, se volvería esencial para garantizar la supervivencia de Europa occidental. La guerra naval, aunque alejada de los focos mediáticos terrestres, se tornaría decisiva. El corte de suministros, el bloqueo de puertos y la pérdida de dominio marítimo podría significar la derrota de uno de los bloques antes siquiera de una batalla final en tierra firme. La magnitud de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN no se limitaría al teatro europeo. Muy pronto, otras regiones del planeta comenzarían a verse arrastradas hacia la espiral del conflicto. En Oriente Medio, países como Irán podrían aprovechar la distracción de Occidente para lanzar ofensivas contra Israel o incrementar su influencia en Irak y Siria. El cierre del estrecho de Hormuz, aunque parcial, tendría un impacto inmediato. El precio del petróleo se dispararía, afectando a economías ya debilitadas por la guerra. A la vez, Israel respondería con contundencia, lo que podría abrir un nuevo frente en la región más explosiva del planeta. Asia tampoco quedaría al margen. China, oficialmente neutral pero interesada en el equilibrio global, podría aprovechar el momento para aumentar su presión sobre Taiwán o para reclamar por la fuerza territorios en disputa en el mar de China Meridional. Aunque Pekín evitaría involucrarse directamente en el conflicto, sus movimientos forzarían a Estados Unidos a dividir sus fuerzas y atención entre dos frentes, el euroasiático y el Pacífico. Japón, Corea del Sur y Australia entrarían en alerta máxima, temiendo que el conflicto europeo actúe como catalizador de una nueva redistribución global del poder. En América Latina y África, los efectos serían indirectos pero profundos. El desabastecimiento, el colapso de mercados financieros y el encarecimiento de los alimentos provocarían crisis sociales en países frágiles. Gobiernos inestables podrían caer, favoreciendo el ascenso de movimientos populistas o militares. En paralelo, las campañas de desinformación rusas y chinas se intensificarían en estas regiones, buscando debilitar la influencia occidental. Así, un conflicto inicialmente regional se convertiría, por su efecto dominó, en un auténtico terremoto geopolítico con réplicas en todos los continentes. Con el paso de las semanas y ante la imposibilidad de lograr una victoria clara por medios convencionales, Rusia podría considerar el uso de armamento nuclear táctico. Este tipo de armas, de menor potencia que las estratégicas, están diseñadas para su uso en el campo de batalla, con el objetivo de detener una ofensiva enemiga o imponer una disuasión definitiva. Una detonación sobre una base militar o en las afueras de una ciudad de mediana importancia no solo cambiaría el equilibrio de fuerzas, sino que abriría una puerta peligrosa hacia la escalada nuclear total. La doctrina rusa contempla la posibilidad de usar armas nucleares si el Estado se ve amenazado existencialmente, incluso si no se ha lanzado un ataque nuclear en su contra. Esta ambigüedad doctrinal complicaría enormemente la respuesta de la OTAN. Responder con un ataque equivalente, escalar con un bombardeo más potente o buscar una salida diplomática bajo presión. Cualquier opción implicaría riesgos extremos. Una represalia mal calibrada podría desencadenar un intercambio masivo de misiles intercontinentales, lo que significaría el colapso de la civilización tal como la conocemos. Ambos bloques poseen sistemas automatizados de respuesta, como el sistema ruso Perímetro o el protocolo de la tríada nuclear estadounidense: misiles terrestres, submarinos y bombarderos estratégicos. En caso de que un comandante perciba, aunque sea por error, un ataque inminente, los protocolos podrían activarse sin retorno. En minutos, cientos de ciudades desaparecerían del mapa y las muertes se contarían por cientos de millones. Los efectos del invierno nuclear, la radiación global, la destrucción ecológica y el colapso económico transformarían el planeta en un páramo inhabitable durante generaciones. En este punto, la guerra deja de ser una lucha por el poder y se convierte en un suicidio colectivo.
Ante semejante escala de destrucción, los escenarios de salida del conflicto son todos profundamente trágicos. El primero, y más esperanzador, sería un alto el fuego negociado tras meses o incluso años de combates. Esto podría dar lugar a una nueva guerra fría, con líneas de frente congeladas, regiones devastadas y un mundo más polarizado que nunca. Sin embargo, las heridas económicas, sociales y ecológicas serían profundas, dejando a millones en la pobreza, a decenas de países en bancarrota y a continentes enteros atrapados en crisis humanitarias sin precedentes. Un segundo escenario, menos probable pero posible, sería la victoria total de uno de los bloques. Si Rusia fuera derrotada, podría sumirse en una crisis interna caótica, dando paso a conflictos civiles o incluso a una fragmentación del Estado. Si por el contrario, la OTAN colapsara, Europa perdería su capacidad de defensa autónoma y Estados Unidos sufriría un golpe psicológico y estratégico que redefiniría su papel global. En ambos casos, el equilibrio de poder mundial quedaría alterado de forma irreversible, dando paso a nuevas hegemonías o a un periodo prolongado de inestabilidad. El peor de los escenarios es, por supuesto, la guerra nuclear total. En ese caso, no habría vencedores, solo supervivientes en ruinas. La humanidad volvería a una era preindustrial, en la que la supervivencia diaria sería la única prioridad. La diplomacia, la prevención de crisis y el fortalecimiento del derecho internacional no son lujos, son la única barrera que impide que una confrontación de este tipo se convierta en realidad. Porque si algún día se desata una guerra total entre Rusia y la OTAN, el mayor fracaso no será militar, será humano. Si te ha gustado este pequeño documental, puedes apoyarme suscribiéndote y dando like. Nos vemos en la próxima.